con voz propia. Así las mujeres bolivianas hemos logrado abrirnos paso en la política. Y con voz propia también, hoy luchamos por preservar y profundizar el ejercicio de nuestros derechos políticos. Pero, ¿cuál ha sido el itinerario de la paridad en Bolivia? ¿Cómo se expresa en el debate histórico y cultural? ¿Cuáles son sus obstáculos y sus desafíos en cuanto a proyecto de transformación política en el país? Esas son algunas de las preguntas que guiarán este programa. Con voz propia, Mujeres en la Política. Un espacio donde reflexionaremos en torno a las diversas aristas que hacen a la democracia paritaria en Bolivia. Con voz propia, Mujeres en la Política. Episodio 1. Las mujeres se abren paso en la política. 0. Esa es la cantidad de mujeres que participaron en la Asamblea Deliberante que definió el nacimiento de nuestro país en 1825. Y aunque no lo creas, tuvieron que pasar 131 años para que una mujer ingresara al Congreso como diputada nacional y 164 años para que una mujer de pollera ocupara un curul en el Congreso. La realidad es que la vida pública de la gran mayoría de las mujeres bolivianas transcurrió hasta las primeras décadas del siglo XX sin derechos cívicos ni políticos. Las mujeres estaban confinadas al hogar. Solo las mujeres de clases acomodadas podían entonces acceder a una educación primaria extremadamente básica, gestionada por la Iglesia y destinada a convertirlas en buenas esposas y madres. Muchas debían pedir autorización para asistir a colegios de varones con el fin de continuar sus estudios medios. Fue recién los primeros años del 1900 que las puertas de las universidades se abrieron para permitir el surgimiento de las primeras mujeres profesionales. A pesar de este complejo panorama de subordinación, la lucha de las mujeres bolivianas por tener voz propia y lograr el reconocimiento de sus derechos ciudadanos y políticos no cesó. Bolivia es un caso especial de enorme participación de las mujeres en la política. Han estado presentes en todos los actos fundacionales y refundacionales que tienen que ver con el Estado y la sociedad boliviana. Soy Gloria Ardaya Salinas, socióloga, feminista y fundamentalmente política. Son muy importantes los movimientos sociales que se inician a inicios del siglo XX, donde las mujeres, entre comillas, letradas, colocan demandas para las mujeres en el país, construyen una agenda y las mujeres del campo popular que trabajan codo a codo con los otros movimientos sociales y populares. Si estudiamos, si analizamos lo que ocurre, por ejemplo, desde 1915, en que se crea el Club de Señoras, que estaba constituido por mujeres de la, entre comillas, llamada oligarquía, que escriben, que reflexionan sobre los derechos de las mujeres. Fueron muy pioneras al poner en la agenda pública demandas muy significativas, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a la cédula de identidad, el derecho al divorcio, el derecho al voto, el derecho de la igualdad de los hijos ante la ley, sean concebidos dentro o fuera del matrimonio, que para su tiempo fueron demandas muy modernas, digamos, ¿no? También desde el movimiento popular encontramos, sobre todo en las principales ciudades del país, a mujeres que se organizan simultáneamente a la FOL, a la Federación Obrera Local, como la Federación Obrera Femenina, que incorporaba en su seno a una multiplicidad de sindicatos en las cuales las mujeres estaban organizadas, ¿no? Estamos hablando de las comideras, estamos hablando de las vendedoras de mercados, de las floristas, etcétera, etcétera, y que nos dan un ejemplo valioso de su lucha en unidad con
con el movimiento popular para hacer avanzar las luchas de todo el movimiento popular en general. Estos avances hacia la igualdad no fueron bien recibidos por los sectores más conservadores del país. Quiero denunciar que se está organizando una sociedad de señoras con fines funestos. Tiene el objetivo de marearlas, hacerlas marimachos, libres de la potestad de sus maridos, con todos los derechos del hombre. ¡Qué cochinas! Este fragmento del artículo Alarma, publicado en el impreso chuquisaqueño El Lábaro, pinta con claridad el pensamiento dominante hasta los años 30. Hay que dejar constancia de que eran mujeres, tanto las del movimiento popular como las mujeres, entre comillas, intelectuales, se debatían y hacían estas tareas en un mundo absolutamente patriarcal, en una sociedad que las discriminaba, en un Estado que no otorgaba derechos para las mujeres, pero pese a eso, las mujeres saben organizarse y participar activamente en la sociedad. Pero quizás el punto de quiebre se dio con el estallido de la Guerra del Chaco, evento que trastocó el papel de las mujeres dentro de la sociedad boliviana. La Guerra del Chaco también constituye un momento fundacional en nuestro país y especialmente para las mujeres, porque al ir los hombres a la guerra, las mujeres se ocupan de tareas antes consideradas del monopolio masculino. Las mujeres no solo entran masivamente al empleo público, a la administración pública, sino también tenemos casos concretos de cómo las mujeres sustituyen la mano de obra masculina, por ejemplo, en la minería. La Guerra del Chaco generó alteraciones en las estructuras sociales bolivianas. Así, todavía bajo el olor de la pólvora, el país encaró un proceso constituyente en 1938, con la intención de refundar el país y sepultar el viejo Estado. Uno de los debates más acalorados dentro y fuera de la Convención Constituyente del 38 fue la discusión sobre el reconocimiento de los derechos políticos plenos de las mujeres y de los indígenas. Escuchemos uno de los argumentos esgrimidos durante las sesiones por el escritor Augusto Guzmán. Si en la vida conyugal se producen discordias, ¿qué no ocurriría si llevásemos a la mujer a las luchas partidistas, a la exacerbación de las pasiones políticas? Si tal cosa sucediera, sencillamente habremos conspirado contra la función social de la mujer. La habremos convertido en ser que ha perdido su cualidad natural para adquirir una personalidad artificial masculinizada. Con todo, el proyecto fue rechazado. Se registraron 55 votos en contra y 31 votos a favor. Entre los convencionales que votaron en contra de la iniciativa estaba Víctor Paz Estenssoro, quien ya como presidente en 1952 abrió las puertas al sufragio universal. Así, en la elección presidencial de 1956, las mujeres bolivianas pudieron por primera vez en la historia ejercer su derecho al voto. La larga noche de las dictaduras militares terminó en Bolivia en los años 80. El proceso de transición a la democracia incentivó una mayor participación de las mujeres, pero su presencia como elegibles a cargos de gobierno y de representación fue muy marginal. En la recuperación de la democracia, las mujeres fueron protagonistas activas en la lucha callejera. Sin embargo, cuando ya los poderosos se sentaron a la mesa, comenzaron a tomar decisiones, fueron las mujeres las desplazadas de estos espacios. Soy Lourdes Montero y soy directora de Oxfam en Bolivia. Había una euforia
de la participación política de las mujeres durante los años 80. Recordemos que la huelga de estas valientes mujeres amas de casa, mineras, fue lo que inició este proceso de recuperación de la democracia, y eso marcó una seña a esta década de participación política de las mujeres. Sin embargo, cuando comenzaron las organizaciones políticas a instituirse, a comenzar sus participaciones, fueron relegando o fueron no tomando en cuenta para los puestos de decisión a estas mujeres. En el primer Congreso Nacional, tras las elecciones de 1980, solo tuvimos una mujer de un total de 130 diputaciones y 2 mujeres de 27 senadurías, es decir, eran una minoría activa, con presencia, con propuesta política, pero muy minoritaria, ¿no? Tuvieron que pasar 15 años para que la democracia boliviana comenzara a adoptar una serie de normas y transformaciones institucionales para impulsar la igualdad de género, que en ese momento era una agenda internacional después del encuentro de Beijing. Y esto yo creo que revitalizó el proceso democrático del sistema político boliviano, ¿no? Para las mujeres, en este periodo lo más importante es la ley de cuotas. Era obligatorio para el sistema político boliviano incluir un mínimo del 30% de mujeres en las candidaturas a diputaciones plurinominales y un mínimo de 25% en las candidaturas a senaturías. Este fue un gran paso para abrir las compuertas de la presencia de las mujeres en los espacios de representación política. Otro hito importante en la consolidación de la democracia paritaria se dio en 2006 con el proceso constituyente y el 2009 con la aprobación de la Constitución Política del Estado, que establece que la democracia debe ejercerse con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Y para el caso de las asambleístas departamentales, establece los criterios de paridad y alternancia de género. Hubo un hito importante detrás de ese proceso constitucional, que fue un pacto histórico de las organizaciones de mujeres. El movimiento feminista muchas veces era cuestionado por ser muy blanco, muy de clase media, muy de feministas ilustradas, y venían las organizaciones populares, sociales, campesinas, indígenas, muy fuertes desde abajo, con propuestas muy interesantes a la Asamblea Constituyente, y entonces fue necesario hacer ese pacto entre mujeres. En el tema de la participación política, fue muy discutido los conceptos que le queríamos poner sobre la mesa, y llegamos a un acuerdo, y es usar el término equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y con ello llegó luego la ley del órgano electoral plurinacional y la ley del régimen electoral. Ambas se discutieron y se promovieron en el 2010, donde se consagraron los principios de paridad y alternancia con diferentes disposiciones para que los órganos de representación pudieran cumplir ese horizonte político de la equivalencia de condiciones. Y fue un salto hacia la paridad, pero fue complejo, fue difícil, tuvo muchas resistencias. Las elecciones generales del 2014 fueron el primer proceso en que se aplicó casi plenamente el precepto constitucional de equivalencia, así como los principios normativos de paridad y alternancia. Y todos estos fueron conceptos que se tradujeron en normas, en regulaciones, en protocolos, en una serie de instrumentos para evitar que nos hagan trampa. Resultado de ello, tuvimos que en total 69 mujeres ocuparon curules en la Cámara de Diputados, mientras que los hombres llegaban a una cifra de 61. En el Senado, 17 mujeres ocuparon senaturías frente a 19 hombres. Donde realmente ocurrió un tsunami de ingreso de mujeres a la política fue en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. Hay avances, ni duda cabe, pero estos se circunscriben a los órganos legislativos. Sin embargo, los espacios ejecutivos donde se toman las decisiones trascendentales para el país aún son territorio casi exclusivo de los hombres. ¿Cuán lejos estamos de ver una presidenta y una gobernadora? ¿Cuál es la situación en las alcaldías? ¿Se postulan candidaturas de mujeres?
se las elige? La evidencia muestra dos cosas. La primera es que cuando no hay reglas que obligan, los partidos políticos casi no incluyen candidatas mujeres. La segunda es que por esta razón los órganos ejecutivos, con excepción de algunos gobiernos municipales, están reservados para los hombres. Estamos ante un territorio de exclusión que requiere una nueva generación de reformas de paridad. En más de 4 décadas, desde las elecciones del periodo de transición en 1979 y 1980, hasta los comicios de 2020, todos los presidentes electos han sido hombres. Lo fueron también todos los vicepresidentes. En 11 elecciones generales, solo hubo 2 candidatas a la presidencia. Remedios Loza en 1997 y Ana María Flores en 2009. ¿Cuántos candidatos hombres a la presidencia se postularon en el mismo periodo? El número es elocuente respecto a la brecha. 108 hombres. Aunque hay una ligera mejoría, las candidaturas a la vicepresidencia siguen la misma tendencia. 96 hombres y solo 14 mujeres. Con escasos matices, esta situación se repite en las gobernaciones y municipios. El largo y denso camino para impulsar la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito público y político está lleno de obstáculos. A diferencia de los hombres, que en general siguen un curso más bien expedito, las mujeres deben enfrentar y en su caso superar diferentes barreras. Tanto el acceso a puestos de gobierno y de representación como el ejercicio de los mismos resulta difícil. Hay desigualdad en el recorrido. Lastimosamente, y a pesar del optimismo de toda esta ola de presencia femenina en los espacios de decisión, todavía ellas enfrentan muchos obstáculos. Uno primero, el más mediático, el más visibilizado tal vez, y en el que hemos estado ocupándonos y discutiendo mucho, es el acoso y la violencia política. El caso de la concejala Juana Quispe Apaza es considerado emblemático e histórico, ya que impulsó la promulgación de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. A pesar de ello, la familia aún aguarda por justicia a 11 años del asesinato de Quispe. La concejala del municipio de Ancoraimes en La Paz, Juana Quispe Apaza, fue acosada y presionada por el alcalde, sus aliados y algunos miembros del consejo para que renunciara. Ella se negó y entonces comenzó una serie de hostigamientos que terminarían en la suspensión de su cargo. Cuando fue reincorporada después de 7 meses de batalla legal, se le negó el salario del tiempo que estuvo suspendida. Un mes después, fue asesinada. A pesar de la evidencia, la policía afirma que su asesinato fue por un intento de robo. Las mujeres todavía enfrentan una serie de prejuicios sobre qué es ser mujer, y yo diría sobre qué es ser una buena mujer. Y hay una serie de mandatos sociales sobre lo que se espera de las mujeres políticas y muchas de ellas, por supuesto, no pueden cumplirlos o no quieren cumplirlos. Y entonces son juzgadas de manera muy dura. Siempre su posición de poder está puesta en cuestión. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver con todo el trabajo del cuidado, que todavía en Bolivia se encuentra sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Y el juzgamiento de ser malas madres, de ser malas esposas, de abandonar sus hogares, es un peso que las mujeres políticas cargan con mucho dolor. El camino hacia el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y el reconocimiento de su importancia dentro de las esferas de representación ha sido largo y aún presenta obstáculos. ¿Cuáles son los desafíos? Hay tantos desafíos de la paridad en Bolivia como desafíos encontramos en la democracia y la representación social en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros hemos ordenado varias ideas en 5 grandes desafíos. Primero es diseñar propuestas y acciones para transitar de la paridad formal, es decir, el número de mujeres, que ya es un número que nos enorgullece, a la paridad sustantiva. Un segundo punto es asumir el horizonte de una democracia paritaria intercultural. No podemos hablar de despatriarcalización sin descolonización, así como no podemos hablar de un avance en la descolonización
sin pensar en el patriarcado. Un tercer eje para este avance tiene que ver con radicalizar la paridad mediante una nueva generación de reformas institucionales. Un penúltimo punto que les quiero compartir tiene que ver con despejar obstáculos y prejuicios para allanar la inclusión y permanencia de esas mujeres en el ámbito público y sobre todo en la representación política. Por último, y por supuesto, uno de los más importantes tiene que ver con apostar por la edificación de partidos democráticos, paritarios e interculturales, que realmente sean espacios de comunidad política, donde se discutan ideas, donde se planteen horizontes y sueños, donde las mujeres puedan no solo tener presencia, sino sobre todo voz. Sí, la paridad democrática ha llegado para quedarse. Pero como hemos visto, hay aún mucho camino por recorrer y obstáculos por superar. Entre ellos, los propios partidos políticos. ¿Y tú? ¿Conoces las reglas internas y normas que deben cumplir? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos para la construcción de la paridad democrática? ¿Qué condiciones y cambios son necesarios dentro de los partidos políticos para consolidar la paridad democrática? ¿Son un terreno fértil para el avance de la paridad? ¿O son más bien una muralla donde chocan los derechos políticos de las mujeres? Analizaremos a profundidad estas preguntas en el siguiente episodio de Con Voz Propia, Mujeres en la Política. Este programa ha sido realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad de Oxfam y socios implementadores, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.